Digamos, y le vamos a dar la palabra a Esteban Smulovich. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. En honor al tiempo, yo voy a hacer en realidad una presentación bastante breve, porque además quiero que abramos el panel a los debates, a las consultas y a los comentarios de ustedes. Además, porque creo que buena parte de las propias ideas que yo traía, y para que vean que efectivamente traía una presentación y no me estoy escudando en que no había presentado nada para hacer unas observaciones generales, yo creo que ya se han formulado y comparto bastante con lo que señalaba en primer término Francisco y luego complementaba Sebastián. Sin perjuicio de lo cual, yo quiero hacer un par de comentarios, 3 comentarios generales que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, yo creo que es muy importante partir, cuando uno está discutiendo la reforma al sistema binominal, por una observación de la importancia de los sistemas electorales en general. A menos que uno parta de una concepción de democracia directa, asambleísta, en la cual las instituciones representativas no cobran mayor relevancia y estas debieran ser reemplazadas por la toma de decisiones directas del pueblo, el momento electoral cobra una importancia crucial en un sistema de democracia representativa. Es la forma de conectar a la ciudadanía con los partidos políticos, al menos en la toma de decisiones y en la elección de representantes. Evidentemente que hay muchos otros mecanismos, los partidos políticos en sí mismos debieran estar permanentemente conectados con la ciudadanía, pero la forma decisoria de manifestar la mayoría ciudadana y de conectar esa mayoría con una representación en el Parlamento es el momento electoral. En consecuencia, yo creo que es muy importante discutir estos temas y desligar cualquier tipo de comentario en torno a que esto no es un tema prioritario para la ciudadanía. En realidad lo que importa son las preocupaciones materiales o directas de la gente. Yo creo que eso es una aberración y es falso. En realidad esto es sumamente importante para la ciudadanía y en consecuencia este panel yo creo que cobra gran relevancia y agradezco a nombre del Centro de Estudios Constitucionales a nuestros 3 expositores. El segundo comentario general que yo quería formular es que, leyendo un estudio de Carolina Garrido, una cientista política de la Universidad Católica, sobre las opiniones de los parlamentarios en relación al sistema binominal, me encontré frecuentemente con una idea que me hizo mucho ruido, que decía textualmente, porque la cita de un parlamentario, aunque es compartida por la generalidad de ellos: el sistema binominal es compatible con la democracia, al igual que cualquier otro tipo de sistema electoral. Yo creo que esta afirmación es así puesta, digamos, no es correcta, en el sentido de que los sistemas electorales, como cualquier institución, trasuntan, se inspiran y producen consecuencias en términos de una cierta concepción de la democracia. En consecuencia, la real pregunta que uno tiene que formularse es cuál es la concepción de la democracia que inspiró la creación del sistema binominal y, por otra parte, si se justifican esa concepción de democracia a la luz de las circunstancias actuales. Para responder a esa pregunta, a mi juicio, hay 5 claves de un sistema democrático que uno tiene que formularse. Primero, definir el alcance de la democracia. ¿Vamos a entender por democracia solamente la elección, sola y exclusivamente la elección competitiva de los líderes que van a gobernar, o vamos a entender la democracia como una forma de vida, como una actitud permanente de los ciudadanos, un estado permanente de esto? ¿Vamos a entender la democracia solamente como la elección de un gobierno o vamos a entenderla también como la elección de representantes? En este caso, si nos preocupamos solamente por la elección de un gobierno, claramente nos preocupa que éste actúe de manera efectiva, vale decir, sea capaz de tomar sus decisiones y coherente, actúe con una voz única, ¿no? Pero si en cambio nos preocupa la elección de una asamblea representativa, evidentemente nos interesa que ésta sea lo más representativa, lo más plural en relación a la sociedad que trata de representar, que sea en alguna medida un fiel espejo de esta sociedad. Y las coaliciones políticas que se formen en la asamblea representativa sean las que se formarían si es que fuera el pueblo mismo el que estuviera deliberando en la asamblea, en una especie de democracia directa. En tercer término, nos interesa la elección de partidos o la elección de candidatos. ¿Qué rol cumplen los partidos en relación a la democracia? ¿Nos interesa exclusivamente la elección de líderes individualmente considerados, personas, o nos interesa la existencia de partidos sólidos, bien anclados con la sociedad, etcétera? Cuarto, es el objetivo fundamental de la democracia proteger a los ciudadanos contra sí mismos a través del diseño de un conjunto de instituciones y mecanismos contramayoritarios, o es más bien un medio de deliberación y posterior decisión colectiva de las políticas que vayan a ser implementadas.
Y quinto, ¿cuál es el rol de los ciudadanos en democracia? ¿Son meramente espectadores? ¿Son especie de jueces en una competencia electoral? ¿O tienen un rol activo y partícipe en la toma de decisiones colectivas? Yo creo que el sistema electoral no es neutro en relación a estas alternativas y estas variables de la democracia. A mi juicio, y sin ahondar en puntos que ya se han mencionado, yo creo que el sistema electoral claramente trasunta un concepto de democracia protegida, por un lado, sobre todo cuando necesariamente se conjuga el sistema electoral binominal con la existencia de quórum supramayoritario de leyes orgánicas constitucionales para 17 importantísimas materias de reforma política, y el sistema de control preventivo obligatorio ante el Tribunal Constitucional en el caso de las leyes orgánicas constitucionales. Obviamente esos tres dispositivos están anclados entre sí, porque evidentemente es muy difícil que una coalición política logre superar los 4/7 necesarios para reformar, modificar o derogar leyes orgánicas constitucionales que por lo demás ya estaban en vigencia en su gran mayoría al 11 de marzo de 1990. En consecuencia, hay ahí una idea del sistema electoral como protección, una suerte de protección de las minorías frente al gobierno de la mayoría. Pero también me parece que el sistema electoral tiene ciertas características de democracia elitista competitiva, en la medida en que no se preocupa mayormente por la representación de la pluralidad social. Hay cosas que no hemos mencionado, por ejemplo, la representación de grupos, entre comillas, minoritarios, como las mujeres. Si observamos el Congreso, evidentemente la representación femenina es muy baja en representación a lo que es la realidad social de las mujeres. También la representación de los pueblos originarios, bastante baja. Y está comprobado empíricamente que los sistemas proporcionales son más efectivos a la hora de producir una representación más fiel de la sociedad en el Parlamento. En consecuencia, me parece que también el sistema binominal posee rasgos de democracia elitista competitiva. Ahora, ¿por qué no la proporcionalidad? Y en esto yo creo que me cruzo un poco con lo que señalaba anteriormente Sebastián Rivera. Yo creo que frente a las críticas a la proporcionalidad, que no voy a reiterar, que ya bien señalaba Sebastián, los binominalistas responden rápidamente con una vuelta al sistema binominal, ¿no? La táctica es porque los sistemas proporcionales son negativos y han producido consecuencias negativas en nuestra historia. En consecuencia, tenemos que recluirnos en el sistema binominal que ha producido gobernabilidad y estabilidad durante la época de la transición. Ahora bien, el problema con ese argumento es doble. Primero, que se encasilla a los sistemas proporcionales como en una sola categoría, cuando lo cierto es que los sistemas proporcionales son una familia de fórmulas electorales y la mayor o menor representación dependerá de varias variables, como señala Sartori. Depende del tamaño de los distritos, del establecimiento de un umbral de acceso a la representación y del tamaño de la asamblea representativa. En consecuencia, no hay una sola versión del sistema proporcional, sino que la proporcionalidad y la fragmentación y la posibilidad de armar coaliciones gubernativas va a depender de estos tres factores, cómo se vayan articulando en el diseño institucional. Y por otra parte, y esto ya lo señalaba, me parece bastante bien Sebastián, la manía gobernabilidad o estabilidad del sistema democrático en realidad es bastante aparente y en realidad es difícil poder atribuir exclusivamente o directamente, monocausalmente al sistema electoral, al sistema binominal, esa estabilidad. Probablemente se debió a múltiples factores sociales, sobre todo la necesidad de mantener una transición ordenada, pacífica a la democracia, la desarticulación de movimientos sociales durante fines de los 80, el desanclaje entre el sistema político y el sistema social, la pasividad de la ciudadanía durante esa época, la mejora efectivamente en ciertos índices económicos y sociales que luego empezaron a ser cuestionados en todo caso a partir de la década del siglo XXI, la primera década del siglo XXI, pero diría más bien que ha sido a consecuencia o más bien en defecto del sistema electoral binominal que se ha logrado la estabilidad, precisamente porque teníamos ya un sistema de múltiples partidos, de multipartidismo, y que se mantuvo a pesar del sistema binominal. El objetivo del binominal era la existencia de dos partidos, ¿no? O bien su agrupación en dos coaliciones, pero de manera forzada. Y se mantuvo el multipartidismo a pesar del sistema binominal, porque estaba bastante anclado en la sociedad. Y también porque en algunos casos, en algunos partidos recibieron un subsidio de parte del sistema binominal, sobre todo en la concertación, al refugiarse en la votación de partidos que tenían mayor umbral electoral. Para terminar, yo creo que
vale la pena hacerse al menos dos preguntas, digamos. ¿Se justifica en el contexto actual mantener un sistema electoral cuyos presupuestos, cuya concepción de la democracia estaban fundados en otro momento histórico, en otro periodo de nuestra historia republicana? ¿Realmente se justifican esos temores y reparos a la estabilidad, a la participación? ¿No será quizá necesario reformular el sistema electoral en torno a una nueva concepción de democracia que enfatice la elección de representantes de la diversidad política y social del país, que promueva la generación de coaliciones políticas auténticas y no forzadas, que aliente definiciones programáticas nítidas y claras de parte de los partidos y que fortalezca la participación ciudadana? Y para esto mi sugerencia, muy humilde en todo caso, es simplemente recordar las palabras de Hans Kelsen, quien, cito textual, en sus escritos sobre la democracia y el socialismo señalaba a principios de la década de los 20: el sistema de la representación proporcional es la mayor aproximación posible al ideal de la autodeterminación en una democracia representativa y, por tanto, el sistema electoral más democrático, precisamente a causa de que no exige una lucha competitiva por el voto del pueblo. Ante lo cual, más contemporáneamente, Ferrajoli agregó, luego de citar precisamente a Kelsen, que al garantizar la igualdad política en el derecho de voto y la representación de todo el electorado, el sistema proporcional es el único sistema electoral efectivamente representativo. Muchas gracias.